Hola. Sí, adelante, Camino, te escuchamos. Vale. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, quiero daros las gracias a todos vosotros, los que estáis ahí al otro lado de los teléfonos, de los PCs, de todos aquellos medios digitales, amigos, compañeros, socios de SEINAV, la Sociedad Española de Infusión y Accesos Vasculares, que bueno, pues por fin hemos podido dar cabida y dar su hueco, ¿no?, a poder hacer estos eventos de formación que esta pandemia no nos deja hacer de manera presencial. Mi nombre es Camino del Río, os hablo en representación de la sociedad, ahora mismo en calidad de presidenta, y bueno, todos aquellos simpatizantes que os habéis acercado hoy, os animamos a que veáis nuestra página seinap.org para que veáis quiénes somos y si queréis haceros socios. Estoy aquí para presentaros esta serie de webinars, una serie a la que hemos llamado Segundo Encuentro Digital de SEINAV. Con ese hashtag lo podéis seguir en las redes sociales. Estaría ideal que pudierais pues poner aquello que consideréis, porque se puede mantener luego pues, el encuentro un poquito más allá de lo actual, ¿no? Son 4 webinars, como os he dicho. El primero es el de hoy, el 29 de octubre, en el que vamos a hablar de las catéteres más pequeños, no por eso los menos importantes, la canalización de vías venosas periféricas en el siglo XXI. El 12 de noviembre hablaremos también sobre la seguridad en la terapia de infusión, más allá del acceso vascular. El 26 de noviembre sobre el fenofilato y el uso en la práctica. Y el 10 de diciembre, pues cómo establecer un equipo de infusión de acceso vascular. Solamente puedo agradecer pero tanto a los ponentes como a los moderadores que vamos a tener en ellos todo el esfuerzo que han puesto, pero muy encarecidamente a las casas comerciales, ¿no? Hoy contamos con el apoyo de Palex, pero los próximos días vamos a contar con el apoyo de Brown, el siguiente con Bacres y el siguiente con Becton Dickinson, con BD, que sin ellos pues esto no hubiera sido posible. Gracias de verdad. Sabemos el esfuerzo que hacéis y es para aprender entre todos. Bueno, hoy nos ha sorprendido muchísimo la acogida que ha tenido esto. Tenemos más de 750 inscritos. Me consta que tenemos de muchísimos países. Tenemos, además de España, de Argentina, Brasil, Colombia, Reino Unido, México, Estados Unidos, Estonia, Francia, tengo que leerlo porque son muchos, Guatemala, Noruega, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Un placer teneros aquí. Y porque no quiero meter ya más chapa, como se dice por aquí, no quiero dilatarme más, os quiero pasar a presentar pues a una de las personas que yo cuando le conocí hace 3 o 4 años, al doctor Julio de la Torre, que tuve pues la gran suerte de encontrármelo en Madrid, y a partir de ahí bueno, empezamos una relación pues casi de amistad o de amistad sin casi, ¿no? Hoy los va a presentar a los 2 ponentes que tenemos hoy, que son 2 grandes gallegos, Santi Vecino y Angélica Lijó, de los cuales vamos a aprender mucho y seguro que vamos a disfrutar. Os dejo con el doctor Julio, que él es profesor de la Universidad de Comillas, de la Universidad Pontificia de Comillas y San Juan de Dios. Aprenderemos mucho. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí. Nada, más que encantado por la invitación de SEINAV. La verdad es que me encanta ir presentando vuestras jornadas, ¿no? Vuestra presentación oficial en Madrid y ahora aquí en esta presentación. Y la verdad es que feliz de abrir también estos webinares, ¿no?, tan interesantes, ¿no? Y vamos, ya que voy a actuar de profesor y te voy a pegar una pequeña corrección, ¿no? Porque has dicho, es verdad que los más pequeños no pueden ser, son los más importantes, y ahora lo vamos a confirmar, eso ¿no? es, muy bien. No por ser más pequeños son los menos importantes, para nada, ¿no? Sino eso es, sí, hay que hacerles caso y hay que hacerlos muy bien y claro. eso es, seguro que aprendemos hoy mucho. Efectivamente, ¿no? Ahí el matiz es 70 millones de catéteres puestos al año, superan con creces cualquier tipo de catéter que se pone en cualquier hospital, y es verdad que hay otros muchos importantes, pero a mí me hace una gran ilusión precisamente presentar este webinar, ¿no?, sobre los más pequeños, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada, yo me despido hasta dentro de un rato y os dejo con ellos 3. Muchas gracias, Julio. Gracias.
Muy bien, pues yo hoy soy el moderador y presentador de los dos ponentes principales, que son los protagonistas de las dos ponencias que tenemos por delante, y después vamos también a ver un pequeño vídeo de canalización ecoguiada, muy interesante porque además es uno de los pasos adelante necesarios en la canalización venosa, ¿no? Yo creo que es importantísimo, ¿no?, poder presentar con mucho orgullo, con esa satisfacción de compañeros, ¿no?, a Santiago Vecino, ¿no?, que nosotros siempre es verdad que pedimos un pequeño currículum, una pequeña historia de cada uno de los ponentes, ¿no? A nivel profesional, esas trayectorias fantásticas, ¿no?, de gente muy trabajadora, con los dos enfermeros que tenemos aquí, y bueno, me vais a permitir, ¿no?, que lea, por una parte, la parte cuantitativa, ¿no?, los años de experiencia de Santiago en la UCI, en la REA. Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿no?, pues su pasión por los accesos venosos y demás, ¿no? Pero sí que me gustaría comentar algo, bueno, pues de lo que a mí me han comentado, ¿no? O sea, nosotros vivimos en el mundo de la información y entonces es muy interesante leer lo que a mí me han dicho de él, ¿no? Locura por el acceso vascular, ¿no? Es un honor trabajar con él, para mí es un honor hoy presentarle. Y la verdad es que eso nos indica mucho sobre lo que Santiago nos va a ir diciendo, ¿no? Angélica, igualmente, compañera enfermera, ¿no?, y con una trayectoria quizás igual que los que ya empezamos a tener alguna cana, pues es un poco más alargada y dilatada en el tiempo, pues en urgencias, en quemados, en cirugía torácica, en atención primaria, y actualmente supervisora en una unidad de cuidados paliativos, ¿no? Los que hemos trabajado y trabajamos con enfermo paliativo sabemos también lo complejo y lo duro que es en algunos momentos, y menos mal que para eso tenemos la vía subcutánea, ¿no?, pero la canalización venosa es complicada, ¿no? Y de Angélica, haciendo esa parte cualitativa, ¿no?, súper enfermera, ¿no?, en la gestión, en la asistencia, en la docencia, y que alguien que está a sus órdenes diga que es una súper jefa, nos dice muchísimo de Angélica, nos dice todo lo que nosotros podíamos o podemos querer, ¿no? La verdad es que a los dos les damos la bienvenida, ya pueden ir apareciendo en cámara, y ahora vamos a dar días, paso. Pulpo. Buenas tardes a los dos. La verdad Muchas es que es un honor poder presentaros. Muchas gracias por una presentación tan generosa, casi me emociono. No, le tenéis que dar las gracias, bueno, a los informantes, que yo voy a proteger siempre a mis fuentes, pero son fuentes fiables y tengo, bueno, pues podría citarlas en algún momento, pero vamos, no lo vamos a hacer por ahora, ¿no? Ahora mismo tenemos casi 300 participantes en línea. Se están conectando cada vez más, o sea, se van conectando, vamos viendo el marcador y se van conectando cada vez más. Y vamos a dar paso a, ya Santiago, quédate aquí, ¿no?, porque vamos a dar paso a tu presentación, y en esta ponencia, y en estas ponencias vamos a ver cómo es la canalización en el siglo XXI, qué es lo que tenemos de nuevo y cuáles son la continuidad de lo que podemos esperar también en el futuro. Con lo cual, bueno, pues yo me retiro y te dejo, Santiago, que nos hagas tu presentación. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Nada, deciros que es un auténtico placer poder estar aquí con vosotros, dar las gracias a SEINAV, a PALEX y bueno, a toda la organización que ha permitido pues, que esto sea posible, ¿no? Estos encuentros son maravillosos para poder compartir el conocimiento y es importantísimo para poder mejorar todos en nuestra práctica clínica. Bueno, como bien sabéis, pues esto es una ponencia centrada en la canalización de la vía venosa periférica en el siglo XXI y bueno, vamos a empezar un poquito por lo básico para ir avanzando. Ya sabéis que la vía venosa periférica pues, ha sido siempre un poquito la hermana pequeña del acceso vascular, especialmente con la explosión de los PICs en los últimos años, pero parece que ahora la vía periférica corta y va retomando otra vez un poquito
su papel en el acceso vascular y que tiene mucho sentido y tenemos que darle su lugar. Toda la charla que vais a ver a partir de ahora está sustentada, como no puede ser de otra manera, en evidencia científica, en guías de práctica clínica, de consenso de expertos, de LINS, de la CDC, de las guías MAGIC. Bueno, todo lo que vamos a ver está sustentado por evidencia porque tenemos que trabajar con ello. Tiene que ser nuestro estándar de calidad para nuestra práctica clínica. Antes de nada vamos a empezar con los diferentes tipos de catéteres venosos periféricos que hay. En esto voy a ser muy corto, ya los conocéis todos. El catéter periférico corto de toda la vida. Existen diferentes variedades, lo hay con alargadera incluida, sin alargadera, con alas, sin alas. Bueno, existen muchísimas variedades en función de la casa comercial. En segundo lugar tenemos el catéter periférico largo o mini midline y después el midline convencional. Aquí sí que tenemos que pararnos un segundo y hablar de que tenemos un problema actualmente de nomenclatura en estos dispositivos, porque es cierto que en Europa hacemos esta diferencia entre periférico corto, periférico largo y midline, pero en otros países esta diferencia no existe, ¿no? Nombramos como midline tanto un periférico largo como un midline convencional. Esto supone que a la hora de interpretar estudios acerca de los dispositivos es un poco complejo manejar la evidencia y para tomar unas buenas decisiones, porque a veces no se especifica en el propio estudio de qué tipo de dispositivo estamos hablando. Espero que esto con el paso de los años se vaya corrigiendo y nos permita tener una información un poco más clara y tomar mejores decisiones. Bueno, todos los dispositivos de acceso vascular periférico tienen unas características en común. Tienen otras que los diferencian, pero tienen unas que son comunes a todos. Y es que son dispositivos para tratamientos intravenosos de una duración corta o media, es decir, de días hasta semanas, pero desde luego no es el dispositivo de elección si pensamos en una terapia de meses. También tenemos una ubicación de la punta del catéter que por lo habitual es en las venas del brazo o el antebrazo, siempre la punta en una localización extratorácica, o si vamos a canalizar en miembros inferiores, pues por las características del paciente, pues fuera de la cavidad abdominal, ¿vale? Otra característica en común que tienen todos estos dispositivos es que tienen un pH, que los medicamentos que podemos administrar a través de ellos tienen un pH entre 5 y 9 y una osmolaridad que varía en función de la guía que manejes, pues entre 500 y 600. Incluso algunas guías nos dicen que se podrían ser compatibles con administración, los midline, de parenterales con una osmolaridad menor de 900, es decir, que son teóricamente de administración periférica, ¿vale? Aunque esto, bueno, genera bastante controversia en algunos ámbitos administrar determinadas sustancias con osmolaridades tan altas por vía periférica. Y desde luego lo que es incompatible con la vía periférica son sustancias vesicantes o irritantes, pues como determinados quimioterápicos o vasopresores. Bueno, en primer lugar vamos a definir cuál es el tipo de catéter, cada tipo de catéter y qué los diferencia para poder diferenciarlos, ¿no? Y saber de qué estamos hablando. En primer lugar tenemos el catéter periférico corto, de que ya dijimos antes, es un catéter de entre 3 y 5 centímetros aproximadamente, depende un poco de su tamaño, si es un 22G, un 20G, un 14G, los hay incluso dentro del mismo tamaño de diferentes largos y son catéteres que se deben de utilizar para acceso venoso de urgencia o para una duración corta de tratamiento, de menos de 6 días de duración. Una de las novedades que tenemos en los últimos años es que se empiezan a canalizar de manera ecoguiada, cuando antes se consideraba quizás que era un recurso la ecografía, ¿no?, como demasiado avanzado para este tipo de catéter y que quizás no compensaba utilizarlo en según qué circunstancias, ¿no? En segundo lugar tenemos el catéter periférico largo o mini midline, que son catéteres pues, de un largo mayor de 6 centímetros, usualmente pues, miden entre 8 y 10 centímetros, aunque esto también tiene muchas variaciones en función de las casas comerciales y del tipo de dispositivo. Los hay montados sobre aguja y los hay también pues, con técnica Seldinger o micro Seldinger. Yo no los conozco, pero seguro que alguno hay. Se usa para tratamientos habitualmente de más de 6 días de duración y, bueno, y nos dicen que es recomendable pues, 15 días como máximo, o en las recomendaciones pues, a la hora de valorarlo, si el tratamiento va a ser de unos 15 días de duración, pues también sería un dispositivo de elección.
Este ya es un poquito, te da un poquito más de juego que el catéter periférico corto. Nos permite insertarlo en venas superficiales del antebrazo, en venas profundas del antebrazo con ecografía y en venas profundas del brazo asistidos por ecografía también. Y luego el mini midline convencional, que es un catéter pues, de una duración usual, de un largo de entre 15 y 20 centímetros de largo. Hay algunos que incluso llegan hasta 30. Y bueno, este se canaliza en las venas profundas del brazo, siempre asistido con ecografía, evidentemente, y es para tratamientos de una duración mayor de 6 días. Y normalmente pues, en una vida del catéter de uso de unos 30 días también. Si pensamos que la duración del tratamiento pues, va a ser mayor de ese tiempo, quizás deberíamos plantearnos usar otro tipo de dispositivo de más larga duración. ¿Cuáles son las complicaciones que todos conocemos de los accesos venosos periféricos? Pues bueno, la flebitis en todas sus variedades, mecánica, química y bacteriana, la infiltración y la extravasación. También son complicaciones muy frecuentes, especialmente la extravasación en los catéteres periféricos cortos, como vamos a hablar más adelante. La punción nerviosa, cuando hacemos punción ecoguiada en las venas profundas del antebrazo, es una complicación posible, más que cuando pinchamos venas superficiales del antebrazo. La oclusión del catéter también es otra complicación de su uso. Y la infección y la bacteriemia también es otra de las posibles complicaciones. Las recomendaciones para los catéteres periféricos de inserción periférica, los catéteres periféricos, lo habitual es que nos digan que tenemos que hacer una limpieza y desinfección de la piel con cloresina alcohólica, concentración mayor de 0,5 si se puede, en alcohol isopropílico al 70%. Para su canalización, el catéter corto y mini midline, si lo hacemos sin ecografía en venas superficiales, se pueden utilizar guantes no estériles si hacemos una técnica no touch, es decir, no volvemos a palpar en el punto de inserción, pero si vamos a hacer una técnica ecoguiada en mini midline o midline, la recomendación sería utilizar guantes estériles y funda estéril en el ecógrafo para permitir una manipulación de la zona puncional. Y desde luego las guías nos dicen que en el mini midline, deberíamos tener en cuenta la posibilidad de utilizar medidas de barrera máxima, pues la evidencia no es clara todavía a este respecto. No hay estudios suficientes que nos indiquen si es necesario o no el uso de medidas de barrera máxima. Para el mantenimiento de estos dispositivos, también lo que ya es conocido por todos, aquí no hay muchas novedades, pues la desinfección de los conectores antes de cada uso, el lavado con suero fisiológico con técnica pulsátil push-stop y si el dispositivo tiene alargadera con clamp, pues clampado con presión positiva. El cambio de apósito y sistemas y bioconectores, las guías nos recomiendan hacerlo no antes de 96 horas, sino después de 7 días. Pues hacerlo más frecuentemente no demuestra ninguna ventaja y, sin embargo, parece que puede aumentar el riesgo de infección. Y hacerlo después de 7 días, pues tampoco estaría indicado. Esto es un poquito así a grosso modo las recomendaciones de uso y manejo e inserción de estos dispositivos. Otras recomendaciones más recientes que quizás pues es un poco más novedoso, pues es el uso en la vía periférica de líneas de extensión con clamp. El midline convencional suele traerla y el resto de catéteres, el periférico corto y el mini midline, pues depende un poquito del modelo, pero en general no lo suelen traer. Entonces estaría indicado su uso, uno, para disminuir el riesgo de flebitis mecánica al traccionar menos el catéter y también para disminuir el riesgo de infección cuando éste viene integrado en el dispositivo. Ahora existen ya muchos catéteres periféricos cortos que sí que traen alargadera integrada. El uso también de tapones de desinfección pasiva está indicado en las guías para catéter central. Y desde luego yo creo que cada vez vemos que esto tiene sentido también en el uso de catéteres midline y mini midline. E incluso creo que con el tiempo se acabará imponiendo también en el catéter periférico. Yo creo que es simplemente porque aumenta el cumplimiento por parte de los profesionales, que todos sabemos que a veces somos, no quiero decir vagos, pero que sí que a veces nos cuesta un poco cumplir al 100% las recomendaciones y esto nos ayuda a hacer este cumplimiento porque nos quita trabajo, que ya sabemos que normalmente la carga de trabajo que soportamos es alta.
El uso de los dispositivos de fijación sin suturas también es otra de las recomendaciones de las guías, incluso en la vía periférica, ya que disminuye el riesgo de dislocación de los catéteres y la flebitis mecánica por su manipulación, y el uso de jeringas precargadas también, ¿vale? Se ha visto que también aumenta el cumplimiento en el lavado de la vía periférica y del midline y mini midline. Esto disminuye las obstrucciones y también al venir precargado, pues disminuimos la manipulación y el riesgo de infección. Bueno, esta es realmente la parte novedosa quizás en el periférico, especialmente en el catéter corto. Y bueno, el uso de la ecografía tiene mucho sentido en el contexto actual. Tenemos cada vez una población más crónica, que reingresa más, que requiere cada vez unos cuidados más intensivos y más especializados en el hospital. Y se estima que los pacientes que tienen DIVA, que es acceso vascular dificultoso, en la población adulta oscila entre el 6 y el 18% en función de los estudios, ¿no? Hay estudios que dan cifras, la verdad, bastante dispares. Tenemos que considerar un paciente de difícil acceso cada vez que por una enfermera experimentada en la segunda punción no consigue canalizar un acceso vascular, ¿vale? Fijaros que a veces hay muchos pacientes que le pinchamos 3 o 4 veces y no consideramos que sea de difícil acceso, pues porque se palpaba bien o se veía bien la vena. Sin embargo, un porcentaje elevado de fallos quiere decir que ahí hay algo en ese paciente que nos está impidiendo canalizarle correctamente un acceso. Existen muchísimos factores de riesgo para ser DIVA, pues el multiingreso, la obesidad, enfermedades crónicas. Bueno, ya sabéis, todos los factores de reingreso, de pasar muchas veces por las unidades y por múltiples tratamientos intravenosos, acaban padeciendo que estos pacientes pues tengan dificultades de acceso. Y desde luego el paciente pediátrico, que se estima que casi el 37%, es decir, casi pues el 50%, ¿no? Si nos estiramos un poco, de los pacientes pediátricos son de difícil acceso, y en estos casos pues estaría más que justificado el uso casi rutinario de la ecografía en la canalización de los accesos periféricos de la población pediátrica. La ecografía, lo que nos recomiendan las guías es utilizarla en modo B, en visión en tiempo real. Los estudios tampoco son muy concluyentes en cuanto a si es mejor utilizar el plano corto o el plano largo, el short o long axis. Nos dicen un poco que depende de la pericia del operador, pero en realidad incluso en gente poco entrenada no se ve mucha diferencia de éxito entre una y otra. Casi todos los estudios son en Phantom, y mi experiencia personal es que la punción en long axis quizás en el paciente real es más compleja para un operador novel, y quizás debería coger un poco de manejo previo con el ecógrafo antes de realizar esas punciones. Desde luego, para el midline, desde luego, y el mini midline, recomendable el uso de funda y gel estéril para poder manipular la sonda con tranquilidad en la zona de punción. Si vamos a canalizar en venas profundas del brazo, desde luego, identificar estructuras vena, arteria, nervio. Es de mucha utilidad para la punción en el brazo el protocolo Rapeva del Agave-Celt para identificar todas las estructuras y que estén en condiciones óptimas para la canalización, y lo que nos permite además de manera novedosa el uso del ecógrafo en la vía periférica es adaptar el tamaño del vaso al catéter que vamos a canalizar. Las guías ya nos recomiendan que debemos de utilizar el tamaño más pequeño posible para la canalización. Para un adulto que requiera una terapia normal sin paso de muchísimo líquido, hemoderivados, pues un 20 o un 22 sería lo recomendado. Y si vamos a transfundir hemoderivados, pues un 20 o un 18 nos dicen que estaría recomendado. Serían los grosores recomendados por las guías a nivel general para este tipo de terapias. Lo que podemos conseguir con el ecógrafo es algo que hacemos para PIC o midline convencional, que es mirar el diámetro del vaso y asegurarnos de que no excede el 35%, que aumentaría muchísimo el riesgo de trombosis. Pues esto lo vamos a poder también aplicar en la vía periférica y vamos a poder optimizar seguro su duración. Las recomendaciones para la punción ecográfica de vías periféricas que nos dicen las guías tienen una serie de limitaciones también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que es para el periférico corto, nos dicen las guías que no estaría indicado puncionar venas más profundas de 1 centímetro.
porque vamos a necesitar, según el INS, nos dice que debemos dejar 2/3 del catéter que vamos a insertar dentro del vaso, ¿no? Para disminuir la extravasación, que es la complicación más frecuente, por ejemplo, en el periférico corto. Y como veis aquí, pues para una vena que está a 1 centímetro de profundidad, si pinchamos con una angulación de 30 grados, necesitamos un catéter de 6 centímetros de largo. Actualmente yo no conozco ningún periférico normal que tenga 6 centímetros de largo. Seguro que hay alguno, pero de los que manejo yo de manera frecuente en mi hospital, ninguno lo tiene. Y si vamos a 1 centímetro con una angulación de 45 grados, pues ya el largo del catéter viene a ser de 4,25 centímetros. Es decir, con una angulación bastante pronunciada, en una vena profunda es difícil conseguir canalizar porque la boca está rígido, todavía el calor no lo ha hecho que sea blandito y que avance mejor. Y con un ángulo tan pronunciado a veces es complicado canalizar un vaso profundo y necesitaríamos un largo de 4,25 centímetros. Bueno, esto sería casi el máximo de lo que tienen muchos catéteres periféricos. Entonces, bueno, esta es una limitación que tenemos que tener en cuenta a la hora de usarlo. Y para el mini midline y midline convencional, pues a partir de 3 centímetros también no sería muy recomendable porque dificulta bastante el acceso, aunque a veces pues en gente muy obesa están a esa profundidad. Parece que... Hola. Sí, Julio, te vemos. Buenas tardes, parece que estamos teniendo algún problema técnico con la conexión. Hemos de tener en cuenta que es verdad que superados los 300 participantes en Zoom y en este tipo de eventos digitales, algunas veces acontecen problemas con el servidor y demás. Estamos muchas personas conectados, ¿no? La verdad es que es una pena porque estaba Santiago explicándonos bueno, pues la capacidad de las venas y sobre todo en acceso venoso dificultoso, la posibilidad de canalizar adecuadamente, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante poder tener una disposición adecuada de catéteres también para el catéter adecuado para la vena adecuada, ¿no? Que muchas veces pues no siempre es posible o porque no tenemos la variedad de catéteres que pudieran ser pues eso, los más adecuados, ¿no? Entonces, es verdad que se nos ha cortado justo la conexión en una de esas diapositivas principales que todos los profesionales queremos saber a la hora de enfrentarnos a un paciente y especialmente con un acceso venoso dificultoso, ¿no? Y es verdad que las venas buenas parece que todos las podemos canalizar y las malas pues nos cuesta muchísimo más. Hola, perdón, Julio. Nada, muchas gracias. He recuperado la conexión. Te tenemos de nuevo aquí. Fantástico. Sí. Muy bien. Lo siento Estaba mucho. Intentando hacer un pequeño resumen de lo que estabas diciendo y bueno, pues te sigo. Te dejamos otra vez en tu presentación. Perfecto. Gracias, Julio. Lo siento, Sin problema. Santiago, bueno, faltaría tu cámara, no te vemos. Ay, perdón. Ya está. Vale. ¿Ahora me veis? ¿Todo bien? Ahora todo bien. Perfecto. Gracias.
Nada, seguimos en lo que habíamos dicho, el mini midline y midline en una profundidad recomendable de 3 centímetros máxima, porque es difícil canalizar a más profundidad, ¿de acuerdo? Con estos catéteres, especialmente con el mini midline. Si vienen montados sobre aguja, vamos a depender mucho del largo de aguja que nos quede libre para saber la profundidad máxima a la que vamos a poder canalizar, y dependiendo también de la angulación de punción, que eso va a depender un poco del brazo, de la zona en la que esté la vena. Bueno, es un poco, hay que valorarlo en vivo en cada paciente. Estas son unas recomendaciones genéricas. Y después la ocupación del diámetro de la vena en función del calibre del dispositivo que vayamos a utilizar. Como veis ahí, tenemos una equivalencia entre gauges y French, y nos dicen el diámetro máximo o el diámetro mínimo que necesitamos para canalizar. Por ejemplo, un 20G es un equivalente a 3 French y necesitamos un vaso de 3 milímetros de diámetro, porque el catéter tiene aproximadamente 1 milímetro de diámetro, con lo cual tenemos que ocupar 1/3 de esa luz como máximo, si no aumentamos mucho el riesgo de trombosis y esto va a influir negativamente en la duración de los catéteres. Vale, ahí tenéis el resto de equivalencias en función del tamaño de cada catéter. A continuación lo que vamos a ver son unas pequeñas capturas pues, que hice esta semana en la unidad. Una es una captura en long axis de, aquí veis la aguja entrando en una arteria radial. En mi unidad, que es la unidad de neumología, hacemos muchísima punción periférica, pero arterial, pacientes que son multipuncionados muchas veces al día, y una utilidad también que bueno, no es el caso de esta ponencia, pues la punción periférica también incluye la punción arterial. Simplemente me parecía bonito este corte. Y aquí, por ejemplo, a veces también nos es de utilidad la ecografía para comprobar que un catéter, como veis aquí, las dos paredes superior e inferior de un vaso, y esto que vemos aquí es el catéter dentro del vaso. Cuando dudamos a veces de si un catéter está bien o está mal o no sabemos, pues porque igual no acaba de refluir bien y tenemos dudas de si puede estar o no dentro del vaso, si puede estar extravasado, la ecografía también a veces es una ayuda para hacer este tipo de comprobaciones, con lo cual no solo es una herramienta de canalización, sino también de comprobación de posibles complicaciones. Aquí os tengo puestos unos ejemplos de dispositivos canalizados en mi unidad. Como os decía, yo utilizo bastante el mini midline, aparte del midline. Me parece que es un dispositivo que tiene mucho sentido cada vez más y especialmente en determinados contextos. En la imagen de la derecha, por ejemplo, tenemos una paciente que es una paciente de edad avanzada que se iba a ir de alta y sufrió de repente unos síncopes. Ya le habían retirado todos los accesos periféricos. Es una paciente diva de difícil acceso y necesitaba trashundirse porque estaba muy anémica, pero era un acceso de corta duración. En los antebrazos, en la canalización era prácticamente imposible por el calibre de los vasos que tenía, y sin embargo pues tenía una buena cefálica que le pusimos un mini midline y valió para ponerle los hemoconcentrados esos 2 días y posteriormente alta. Por ejemplo, en la foto de arriba a la izquierda, pues tenéis, esta es una paciente joven, múltiples ingresos en la unidad para terapia antibiótica porque bueno, tiene un asma mal controlado, y es una paciente diva pues porque nos ingresa prácticamente pues cada 2-3 semanas está y necesita a veces tratamiento intravenoso, no siempre, pero en este caso, por ejemplo, necesitaba un tratamiento de media duración y de elección pues fue un mini midline canalizado en antebrazo, con ecografía evidentemente porque es de difícil acceso, y bueno, completó el tratamiento hasta el alta y sin ningún problema. Aparte, esta chica es una paciente que ella misma demanda el acceso coguiado y estos catéteres, pues porque con los catéteres cortos siente dolor durante las infusiones de los fármacos. Y en último lugar, abajo a la izquierda, pues tenemos este es un catéter all-in-one con alargadera incluida, que es un periférico corto, que lo canalizamos en una cefálica bastante superficial, estaba a 0,3, 0,4. Era una paciente de muy difíciles accesos también, que ya había tenido múltiples flebitis en los brazos,
por el tratamiento antibiótico y bueno, ya le quedaba solo un par de dosis de un antibiótico compatible y le canalizó la cefálica, pues por no canalizar una vena más profunda, intentar ser lo más conservadores posibles pensando en futuros accesos. Bueno, yo simplemente comentaros que yo creo que el acceso periférico está teniendo cada vez más sentido en los hospitales. Tenemos que cambiar mucho el concepto que tenemos del periférico, que muchas veces pensamos que si el paciente necesita un tratamiento pues, medio largo, de un par de semanas, o un tratamiento así un poquito potente, aunque sea compatible con periférica, pensamos siempre directamente en el PIC. Hay muchos dispositivos disponibles y tenemos que tener mucha cabeza a la hora de priorizar cuál usamos, pensando en que les queda mucha vida por delante a nuestros pacientes y a veces agotamos muy rápido todas las opciones PIC, porque después de tener 3 catéteres en un brazo o 3 catéteres en otro, empezamos a quedarnos sin opciones por trombrosis, por estenosis, por complicaciones derivadas de tener tantos catéteres periféricos, y hay que intentar siempre hacer la opción menos lesiva para nuestros pacientes y pensar que tienen un largo camino por delante la mayor parte de ellos. Bueno, muchas gracias a todos. Quisiera disculparme por el problema técnico que hemos tenido. Ha sido un placer. Gracias, Julio, por cubrirme ahí. Estuviste muy rápido. Y nada, nos vemos después para el vídeo. Un saludo a todos. Fantástico. Muchísimas gracias, Santiago. Vamos sin demasiada dilación a darle la voz a Angélica. Y bueno, solamente un comentario mientras Angélica ya se nos pone en línea. Vamos después a ver ese taller de punción ecoguiada y después pasaremos al turno de preguntas y respuestas, que ya empieza a haber mucha animación con estas preguntas y respuestas. Con lo cual, Angélica, pues nada, vamos allá con tu presentación. Muchas gracias por estar ahí y estamos encantados de tenerte. Puedes ir ya colocando tu presentación, que también como una referencia, la referencia de Muró que ha puesto Santiago en la número 5. Después os pasaremos en la pantalla o a través de las preguntas y respuestas o del chat el enlace directo, porque es un libro de acceso abierto. Yo creo que eso es muy importante, poder tener acceso directo a la formación y al acceso de ciencia y de la evidencia científica, y ha sido una gran iniciativa el que se pueda tener un libro de estas características pues de forma gratuita para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es fantástico. Os pasaremos el enlace para que podáis descargaroslo gratuitamente. Angélica, adelante. Julio, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Mi agradecimiento a la CEINAF por haber contado conmigo en esta ocasión, y gracias a Santi por su exposición previa. Y mi labor hoy es exponer un poco qué cambios hemos sufrido a raíz de la pandemia y cómo nos ha influido en la práctica del día a día. El COVID-19 nos ha supuesto numerosos cambios en la práctica diaria y nos ha hecho revisar procesos que teníamos hasta entonces instaurados, y hemos tenido que reformular numerosos protocolos y procedimientos que hasta entonces eran muy habituales y nunca habíamos pensado que teníamos que volver a plantear. Entre estos procedimientos se encuentra el de la elección, inserción y mantenimiento de los diversos dispositivos de accesos vasculares. En este caso, ahora mismo tenemos que introducir conceptos como la protección al sanitario, asegurar la efectividad de la maniobra, cuantas menos veces mejor, reducir el riesgo de complicaciones para el paciente o evitar el mal uso de recursos. Según un documento elaborado por varios expertos, debemos de plantearnos 4 escenarios importantes. El primero es la elección del acceso venoso periférico, que es el que vamos a tratar aquí hoy. El segundo sería la elección del acceso venoso central, que hoy no es nuestro caso. Angélica, disculpa, no estamos todavía viendo tu presentación. Ah, perdón. Ahora. Vale, perdona.
Desde Zoom, botón verde. Sí, sí, no Botón estoy, verde, pero me dice que compartir. no me deja la pantalla. Abajo. Ya estoy. Perdona, si está aprobadísimo. Compartir pantalla ahora. Ventanas aquí seleccionado nos vale ya. Vamos a ver. ¿Ve la presentación de PowerPoint? Sí, sí. En la ventanita la marcamos. No le dejo ahora. Ahora sí. Un segundo. Vale, ahora. La veis ahora, ¿no? Sí, sí. Ahora. Vale, Venga, vale, gracias. pues perdonad por la emoción del directo. Bueno, pues como os decía, hemos tenido que incorporar cambios en nuestras rutinas de práctica clínica y la revisión de procesos en la toma de decisiones. Y hemos tenido que reformularnos pues, varios protocolos y procedimientos que hasta ahora no nos habíamos planteado nunca que teníamos que modificar. Vamos a incorporar los conceptos de proteger al sanitario, asegurar la efectividad de la maniobra, reducir el riesgo de las complicaciones para el paciente y evitar el mal uso de los recursos. Este es el documento que os comentaba, los 4 puntos que vamos a plantearnos y os comentaba que sería el primero, la elección del acceso venoso periférico, el segundo es la elección del acceso venoso central que no vamos a tratar hoy. El tercero sería la elección adecuada de la técnica de inserción y lo último que nos vamos a plantear, que es casi lo más novedoso, es la adopción de las precauciones adecuadas para evitar la contaminación del operador, que hasta ahora pues casi era impensable plantearnos algo así. En cuanto a si nos centramos en los pacientes COVID positivo, vamos a diferenciar entre pacientes que tienen necesidad de ingresar en UCI y los pacientes que no necesitan este ingreso. En cuanto a los pacientes que no necesitan ingresar en UCI, los catéteres de selección pues van a ser las cánulas periféricas cortas y las largas ya sean midline o mini midline. En estos casos, los catéteres midline toman protagonismo porque, bueno, por sus características características determinadas que os voy a avanzar un poquito más adelante. Las cánulas periféricas cortas tienen una menor duración, no permiten extracciones de sangre, hay que tener cuidado con las soluciones compatibles y se utilizan en terapias intravenosas cortas y son utilizados, por ejemplo, en servicios como urgencias, donde el acceso venoso tiene que ser más rápido y no está demostrado el coste-beneficio de la utilización de un catéter de midline. En cuanto a los catéteres midline, reducen el número de maniobras de inserción con el consiguiente ahorro de recursos y la reducción de momentos de riesgo para el operador, que es algo nuevo que incluimos ahora. Además, nos permiten infusiones de alto flujo y con el aporte de que permiten extracciones de sangre para el sanitario. Además, es fácilmente reemplazable por un PICC si las condiciones del paciente pues, así lo requieren. En cuanto a los pacientes que necesitan ingreso en UCI, donde bueno, tienen otras necesidades como las terapias de infusión de alto flujo o la administración de vasopresores o nutrición parenteral, el acceso de elección es el acceso venoso central, ya sea de inserción periférica o central, pero que no vamos a tratar hoy. Bien, en la inserción de catéteres centrales es imprescindible la técnica ecoguiada, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero deberíamos introducir, como bien decía Santi, esta técnica también en la canalización de catéteres periféricos. ¿Por qué? Pues porque este tipo de punción nos permite elegir la vena apropiada y el catéter de dimensiones adecuadas al permitir medir el calibre pues, en la vena en el momento de la inserción, en el mapeo previo, y luego, que luego lo veremos en el vídeo muy claramente, y evitando así las complicaciones derivadas de la mala elección del calibre del catéter. Permite además realizar una punción venosa de forma segura, excluye las posibles complicaciones relacionadas con la punción, verifica la dirección correcta del pelo y el catéter, que lo podemos ver durante la canalización, y además podemos identificar la posición final correcta del catéter una vez insertado.
En pacientes COVID se hace muy interesante pues, la utilización de sondas inalámbricas que reducen el riesgo de contaminación entre pacientes porque eliminan el cableado y favorecen la limpieza de estos aparatos. En caso de no ser posible, que no siempre es posible, pues lo ideal sería dedicar un mismo ecógrafo para inserciones entre paciente COVID. Eso no quiere decir que la limpieza entre ellos tenga que ser menor, pero entendemos que también esto pues, no siempre es posible. Además, debemos de considerar también el uso de sistemas de anclaje subcutáneo con o sin suturas y proteger el lugar de la punción con membranas de poliuretano transparentes semipermeables y clorhexidina, que evitan tanto pues, las complicaciones mecánicas como las bacterianas. También, vamos a introducir el último punto a tratar, en el que deberíamos de revisar, es la adopción de precauciones adecuadas para evitar la contaminación del operador. Como protección para el paciente, además de todo lo que nos comentó Santi previamente, desinfectar la zona con clorhexidina, utilizar máscara quirúrgica, guantes estériles, bata estéril impermeable, campo estéril y funda de sonda estéril. En cuanto a las medidas de protección del operador, además del EPI recomendado según las CDC, según la exposición al COVID, se incorpora la mascarilla quirúrgica para el paciente y para el operador, aunque según últimos estudios incorporados por la OMS se recomienda, o se empieza a recomendar, aunque no está todavía publicado, la doble mascarilla, la FFP2 con la mascarilla quirúrgica, también para la canalización de accesos vasculares. Aunque inicialmente la FFP2 se recomienda para las técnicas que van a producir aerosoles. Bien, pues esta era un poco la parte relacionada con los aspectos novedosos en cuanto a la pandemia. Y a mí me gustaría comentaros o contaros un poco cuál es la experiencia en el Hospital A Coruña con estos dispositivos nuevos Midline en nuestras unidades. En nuestras unidades las características de los pacientes tienen un papel importantísimo, ya que se trata de pacientes pluripatológicos de avanzada edad con necesidad de terapia intravenosa prolongada y un capital venoso muy deteriorado. Además, existe, como veis en esta diapositiva, un trinomio relacional entre, si tenemos en cuenta la estancia de los pacientes, la necesidad terapéutica y el volumen de pacientes que ingresan en nuestras unidades, donde la mini midline pues cobra una importancia de mucho valor que tendremos que tener en cuenta. A todo esto se sumaba pues, las características de nuestras unidades de crónicos complejos y paliativos, donde ingresan pacientes de estancias prolongadas, con tratamientos también prolongados y con el hándicap de que si queríamos canalizarle una PIC, necesitábamos transporte sanitario para trasladarlos a otro módulo donde le eran canalizadas. Esto era un trastorno enorme para nuestros pacientes y necesitábamos nuevas opciones. Con la introducción del catéter midline y las mini midline, proporcionamos mayor confort a los pacientes que ya no necesitaban ser trasladados a otro módulo y además reducíamos el número de pinchazos con la consiguiente reducción del coste sanitario y eliminábamos el control radiológico. Además, con todo esto, gracias a la mayor permanencia de estos catéteres, conservábamos el poco capital penoso que le quedaba a nuestros pacientes. Últimamente estamos incorporando la técnica ecoguiada, aún somos novatos, pero con esto lo que conseguimos es aumentar la seguridad para el paciente y para el profesional que inserta el catéter y además el éxito en la canalización es mucho mayor porque, bueno, por lo que os comentaba antes, podemos comprobar perfectamente si estamos en el vaso o no. ¿Y qué quiero que os llevéis a casa con todo esto? Pues bien, que la necesidad de un equipo de acceso vascular hospitalario, capaz de insertar cualquier dispositivo a corto y medio plazo y a pie de cama se hace cada vez más necesario. Necesitamos formación tanto en la canalización de estos catéteres como en la técnica ecoguiada, que debemos aportar de manera sistemática las medidas de prevención de infecciones relacionadas con el acceso venoso. Esto viene para quedarse.
que la seguridad del operador es tan importante como la del paciente y que la punción ecoguiada proporciona mayor confort y seguridad a nuestros pacientes y al operador. Y con esto pues es todo lo que hasta ahora puedo deciros. Muchas gracias. Fantástico, muchísimas gracias. Como veis ya hemos tenido que encender la luz aquí en Madrid, con lo cual empiezo a fundirme, ¿no? con la luz cenital, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a pasar rápidamente al videotaller. Es un videotaller donde vamos a estar participando tanto el moderador como los ponentes, con lo cual estáis todos invitados, claro, a verlo, a discutir sobre ello, con lo cual, bueno, pues no es un vídeo que os pongamos y lo dejemos ahí, ¿no? Estamos aquí para ir locutando el vídeo y viéndolo. Sin más, vamos a pasarlo para después ir pasando al turno de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Angélica. Y después vamos a empezar a discutir aspectos que hemos visto. Gracias. Muy bien. Puede entrar el vídeo. Mientras va pasando mientras va entrando este vídeo, vamos viendo que tenemos una gran serie de preguntas y respuestas. Una de ellas es acerca de la utilización de la ecografía en la ayuda de la canalización venosa, ¿no? Yo muchas veces depende, ¿no? A mí muchas veces que me preguntan, dices, bueno, depende de si hay ecógrafo en el servicio o en el hospital, pero bueno, en el servicio donde estemos o no lo hay, ¿no? Muchas veces, si tenemos ecógrafo a mano y a disposición del profesional, pues podemos utilizarlo, ¿verdad? Y en otras ocasiones, pues no. A ver, evidentemente es un recurso que depende de qué tipo de hospital trabajes, es más accesible o no. Evidentemente en los hospitales de tercer nivel pues suele haber más, es más accesible para los profesionales, los servicios suelen tener uno propio. Y lo que sí que tenemos que entender es que a veces ese recurso está ahí, pensamos que es un recurso para los médicos y es un recurso que es de la unidad y es para todos los profesionales que trabajan en ella, ¿no? Evidentemente tendrán prioridad unas técnicas que otras, depende de la importancia, pero yo animo a todos los que tengan un dispositivo de ecografía en su servicio que intenten utilizarlo, que intenten ayudarse con él. Al principio puede ser una ayuda muy torpe, pero poco a poco se va dominando y el cambio que se hace en la práctica clínica es brutal, es brutal. Muy bien, muchas gracias. Angélica, me imagino que en tu servicio pasa algo parecido. Ya me comunican desde el servicio técnico que vamos a dar paso al vídeo, o sea que dentro vídeo. Bueno, todavía no se ve. Yo quisiera aprovechar, mientras ponen el vídeo, dar las gracias al Centro Tecnológico de Formación de A Coruña, bueno, que nos permitió grabar este vídeo en sus instalaciones, aparte de la unidad en la que trabaja Angélica, que es la unidad continua Hospital Universitario Coruña. Hoy estamos aquí para grabar un taller de punción ecoguiada periférica. En este momento lo vamos a hacer en primera instancia en un Phantom y posteriormente lo haremos en un paciente real para que tengáis las dos versiones de la técnica. Vamos a tener dos tipos de catéteres, un catéter corto, all-in-one, que tiene alargadera incluida, que ya sabéis que es lo recomendado para disminuir el riesgo de infección, y un catéter mini midline, en este caso un Bullpulp 20G de 8,5 centímetros de largo. Tenemos aquí el material necesario para realizar dichas punciones. El primero y más importante, un ecógrafo, en este caso con sonda inalámbrica, que ya sabéis que nos permite hacer una punción en lugares un poquito más difíciles con otros ecógrafos más voluminosos o con cables. El material estéril para la punción, guantes, funda, paños, antiséptico para la piel. Y en este lado tenemos los materiales que vamos a usar. El catéter all-in-one, como os dije, el mini midline. Tenemos fijadores de distintos tamaños en función del catéter, los fijadores adhesivos que disminuyen el riesgo de que el catéter se nos salga.
apósito transparente que nos permite cambiar el apósito cada 7 días disminuyendo el riesgo de infección, y para el catéter mini midline, en este caso, como no tiene una alargadera incorporada, tenemos una alargadera que ya sabéis que disminuye el riesgo de flebitis mecánica al disminuir la tracción del catéter en la manipulación. Vamos a realizar una inserción ecoguiada de un catéter mini midline sobre aguja. Bueno, aquí me gustaría puntualizar que evidentemente la ecografía no es real del Phantom, es un recurso para que se vea un poco más bonito, pertenece a los pacientes que hacemos después. Esta imagen ecográfica lo que se puede ver es, a mano derecha vemos una vena basílica y a mano izquierda estamos viendo la arteria y las venas braquiales. Vale, y en este momento pues se está haciendo una medición con el ecógrafo. Fijaros que es un catéter 20G, 8,5 centímetros de largo. Tiene una tecnología que nos permite ver el retroceso de sangre por el propio catéter, asegurando que estamos dentro de la luz del vaso. Y también recordar que la angulación de la punción va a depender siempre de la profundidad a la que se encuentre el vaso que vamos a puncionar. Fijaros cómo se está viendo el retroceso de sangre. Avanzamos un poquito el catéter y sujetamos el fiador mientras terminamos de avanzarlo. Fijaros cómo obtenemos el retroceso de sangre y colocamos la alargadera correspondiente, comprobando la permeabilidad del catéter antes de su lavado. Y clampamos con presión positiva. Vamos a hacer una punción ecoguiada de catéter periférico corto, en este caso con alargadera incluida, doble bifurcación con conector neutro y clamp. Fijaros, las alitas son flexibles para no lesionar la piel del paciente. Una vez que hemos localizado la vena con el ecógrafo, procedemos a la punción. El ángulo va a depender de la profundidad del vaso que vayamos a puncionar. Siempre la punción lo más cerca posible del ecógrafo. Fijaros cómo vamos a obtener un pequeño reflujo de sangre. Una vez que tengamos el reflujo, avanzamos un poquitín más el catéter, sujetamos, retiramos un poquito la seguridad y seguimos avanzando el catéter. Una vez que está avanzado, retiramos de todo, comprobamos el correcto reflujo de sangre y clampamos para el posterior purgado del catéter. Esa es la parte teórica de las punciones y ahora vamos a ver la parte real en pacientes que visitamos en la unidad de continuos crónicos y paliativos. Lo primero que hacemos siempre es el protocolo RAPIVA de la Gabecelt para ver que las venas del brazo están permeables, que no hay ningún tipo de trombosis, ningún tipo de obstrucción de esos vasos a los que van a drenar después la vía que vayamos a canalizar. ¿Vale? Esto es especialmente importante cuando las vamos a canalizar, pero si vamos a utilizar la ecografía tampoco está de más hacerlo cuando vayamos a canalizar un vaso del antebrazo. En esta imagen se ve latir la arteria braquial y arriba podemos ver una vena braquial que desaparece cuando comprimimos. ¿Vale? Fijaros que al apretar, al hacer compresión desaparece y si mantenemos apretado pues se observa el latido de la arteria. Ahora aquí tenemos la vena basílica, un poquito siempre más hacia la cara interna del brazo y a mano izquierda volvemos a tener una arteria braquial y sus dos venas braquiales por encima. En este caso pues hacen honor al famoso Mickey Mouse que hablamos a veces en las venas braquiales, que son como las dos orejitas, ¿no?, que están arriba. Es importante medir siempre el diámetro del vaso para asegurarnos lo que hablábamos, una ocupación menor al 35%, idealmente, ¿vale? Como máximo, pues no deberíamos sobrepasar nunca el 40%. Aquí tenemos a Angélica preparándose para hacer la punción
En este caso fueron 2 punciones a un paciente, pues porque se puncionó primero una vena basílica en el brazo izquierdo y no fue posible la canalización, y realizamos una segunda punción en el brazo derecho, en la vena braquial. De elección siempre, en primer lugar, la vena basílica, porque está lejos de la arteria y del nervio mediano, pero a veces que tenemos que recurrir a ella pues porque el calibre de la basílica no es suficiente o ya le hemos puncionado o hay cualquier tipo de problema para el avance. Tenemos que recordar, Santi, lo del gel estéril también. Sí, porque a veces este es un pequeño detalle que se nos pasa, que a veces montamos todo el campo estéril y luego echan un gel ecográfico cualquiera, y el gel tiene que ser también un gel estéril para poder meterlo dentro del campo, evidentemente. Algo importante es que incluso con el uso del ecógrafo también podemos seguir fallando, ¿eh? Sí. No somos este caso es la prueba de ello. Este caso es la prueba de ello. Bien, ya procedemos a la inserción. Fijaros aquí. Vale, aquí esto sí que es grabado real. Esto es como se ve de repente como el vaso, la aguja penetra la pared del vaso. Y esto es lo que debemos intentar conseguir en todas las canalizaciones ecoguiadas. Es decir, el criterio de calidad es conseguir ver la punta de la aguja y seguirlo durante la punción. Hacer de verdad una punción ecoguiada consiste en eso, porque es lo que nos va a permitir pues, hacer una punción que atraviese la pared posterior de la vena y quedarnos en una zona en la que el catéter va a avanzar, en vez de pegado a una pared, a la pared superior o posterior, etc. Contamos la largadera y lavado del catéter con la técnica push-stop. En este caso, Manuel, que es el protagonista, fue muy colaborador y se portó muy bien, no se movió nada, nos permitió pues, grabar esta punción. Como artista. Y bueno, la verdad es que era un catéter que necesitaba para completar su tratamiento. Sí, en este caso tenía terapia, sonoterapia prolongada y antibioterapia. Una de las preguntas que va a ir a continuación se refiere también pues a la elección del catéter, ¿no? Con quimioterapia o con una quimioterapia en no adyuvancia o demás. Y es verdad que también es verdad que tenemos que empezar a utilizar las guías, ¿verdad? Las guías de buena práctica para poder elegir el mejor catéter en cada una de las funciones necesarias, ¿no? Sí, eso es fundamental a la hora de elegir. Evidentemente la práctica clínica siempre va a haber muchos casos que no te encajen en ninguna guía, ¿no? Que vas a tener que un poco con lo que tienes buscar tú la respuesta más acertada para ese paciente. Pero a veces preguntamos mucho a otros compañeros o tú qué harías y tenemos ahí la respuesta siempre, que son unas guías que están basadas en la evidencia y que nos llevan a tomar unas decisiones muchas veces mejores que las que tomamos pues por consejos o guiados por lo que se suele hacer habitualmente, ¿no? En este caso, ahora comentas tú, Angélica, ¿sí? Sí. Nada, vamos a la segunda canalización, en este caso una vena más superficial. Utilizamos también el ecógrafo portátil y lo hacemos con una mini midline. Se trataba de otro paciente también que necesitaba sueroterapia y antibioterapia de larga duración. Nuestros pacientes, la gran mayoría, tienen ingresos muy prolongados. Fijaros que casi siempre pensamos en el midline y el mini midline un poco cuando lo canalizamos ecoguiado en las venas del brazo, en braquiales, en basílica, pero tenemos que empezar a pensar también en otros usos porque yo personalmente pienso que los mini midline tienen mucho sentido en canalizaciones en venas del antebrazo. Porque te dan un acceso seguro, disminuyen muchísimo el riesgo de extravasaciones y a veces vale la pena canalizar uno de estos dispositivos en vez de un catéter corto convencional. Aunque a veces nos parece que si vamos a utilizar la ecografía como que ya vamos a tener que ir a las venas del brazo. Y sobre todo que utilizarlo en venas un poco más superficiales o en el antebrazo. En caso de que haga flebitis, siempre es más accesible, o sea, se ve mejor que en una vena un poquito más profunda.
mientras no tengamos a todo el mundo entrenado en la ecografía. Sí, quizás también es una manera de empezar con el manejo ecográfico, quizás en unas venas que son un poco más pequeñas, pero son más superficiales y la técnica ecográfica es más sencilla. Exacto. En este caso, fijaros pues cómo se hace pues, lo mismo, lavado con técnica pulsátil, clampado con presión positiva y, bueno, algo que tampoco es muy frecuente, que es utilizar dispositivos sin suturas en dispositivos periféricos que no sean midline, pues también tiene mucho sentido, ¿no? Debemos de garantizar que si ese dispositivo pues, nos puede durar 15 días, pues que nos dure 15 días, ¿no? Quizás podemos resolver la terapia de ese paciente sin otro acceso que no sea ese. De hecho, en muchas ocasiones, si se canaliza en un acceso aceptable y con una vena no muy tortuosa, también nos permite la extracción de analíticas, incluso en catéteres canalizados en el antebrazo. Exacto. En mi unidad, de hecho, tuvimos un caso de un paciente que estuvo con uno de estos catéteres 56 días y se retiró por fin de tratamiento. Sí, nosotros igualmente. Utilizamos también en los tapones de clorexidina que reducen mucho las flebitis por contaminación. Fijaros aquí como a pesar de ir a por una periférica, pues aprovechamos también para echar un vistacito a ver cómo están las venas de la paciente, ¿no? Si hay algún problema un poquito más arriba. Y aquí sí que es una vena muy superficial, pero que era de muy difícil acceso, ¿verdad, Angélica? Que sí, en este caso era una paciente paliativa. Sí. Ocasiones. En este caso era una paciente paliativa que vamos a utilizar una vía intravenosa para una sedación y va a ser corto o por poco tiempo, pero necesitábamos el acceso venoso para asegurar una efectividad correcta. Y utilizamos efectivamente la ecografía porque no teníamos más opciones, era esa o esa. Y así fue. Fijaros ahí cómo se ve en el vídeo, cómo se está yendo un poquito por el lateral, ¿verdad? Sí. Y es que a veces pensamos que la ecografía nos hace infalibles, sí. pero es simplemente una ayuda. A veces tenemos que corregir gracias a la ecografía, nos permite corregir en vivo la punción. Por eso es importante ver siempre la punta de la aguja durante la punción, porque es lo que nos permite reorientar nuestra trayectoria, ¿no? Exacto. En este caso la push stop no sería necesario, ¿no? Porque es una vía periférica. Perdona, Santi, que no sé qué ibas a decir. Es lo que comentábamos antes, con una técnica no touch no hace falta que utilicemos guantes estériles en la canalización de vías periféricas. Yo quizás sí que para el mini midline pues tiendo a usarlo, aunque se canalice en vena del antebrazo, pues porque me parece un dispositivo que va a durar más tiempo, que es más largo, llega a una vena más profunda y bueno, me gusta, como no hay una evidencia clara que no recomiende nada, prefiero pasarme de cauteloso que de lanzado, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Porque el impacto que puede tener una bacteriemia en un paciente pues, de estas características, por ejemplo, pues puede ser muy grave. Exacto. Ante todo, la seguridad del paciente es fundamental. Es otro campo que tenemos mucha falta de evidencia, que es en las bacteriemias debidas a catéter periférico, porque todavía siguen siendo muy poquitos los hospitales que cultivan catéteres periféricos para ver si una bacteriemia tiene origen en un catéter periférico. Sí. Muy bien, la verdad es que muy interesante. Yo creo que el vídeo, os damos la enhorabuena por ello, ¿no? Y a la producción de este vídeo y también por todos los comentarios que se han visto. Yo, una de las puntualizaciones y además también respondiendo a algunas de las preguntas que van surgiendo, es a este tipo de pacientes con buen sistema venoso periférico, pero que entra en una cirugía y Santiago lo ha apuntado, ¿no? Unos 15 días de ingreso, una cirugía de colon, vamos a suponer, ¿no? Que lleva mucha carga de antibioterapia y que muchas veces en los hospitales, incluso hospitales bueno, pues, de tercer nivel, o sea, hospitales buenos, incluso con equipos de terapia intravenosa, todavía no estamos convencidos de utilizar un catéter que pueda durar 15 días y entonces el paciente va pasando pues, varias punciones repetidas con una situación que, bueno, que se podía solventar perfectamente, ¿no? Yo creo que en ese sentido también tenemos que hacer mucha campaña sobre eso. Una de las preguntas
quejas que hay es sobre la utilización de la ecografía por parte de los enfermeros y que las direcciones médicas o las direcciones de enfermería son las primeras que se niegan. Bueno, pues la verdad es que no vamos a hacer público el hospital que lo hace, pero sí deberíamos, ¿no? O sea, deberíamos trabajar muchísimo en ese sentido porque estamos más que capacitados, ¿no? Y de hecho hemos sido los pioneros en utilizar la ecografía en el acceso venoso y somos los más interesados porque el paciente y su seguridad es nuestra prioridad. Y gracias a la ecografía y al sistema ecoguiado de punción venosa, el paciente pues sufre muchísimas menos punciones y al final su calidad de asistencia mejora, ¿no? Con lo cual es muy curioso y además es muy denunciable públicamente, ¿no?, que las direcciones de enfermería no apoyen la utilización de este tipo de sistemas, ¿no? Si os parece, vamos a leeros algunas de las preguntas de las que tenemos muchísimas. Vamos a intentar que contestar a todas, ¿no? Una de las preguntas es que ¿quién canaliza? Una pregunta para Angélica, ¿no? ¿Quién canaliza mediante técnica ecoguiada? ¿El ETI, el personal formado en la unidad? ¿Cuántos están formados en la canalización ecoguiada? Es posible que a lo mejor esta pregunta de forma genérica después también pueda entrar camino y la responda desde el punto de vista de la sociedad de SEINAV, ¿no? Y hacer por lo menos una aproximación de lo que se hace en nuestro país, ¿no? Y sobre todo pensando también en los oyentes de Allende los Mares, ¿no? Tenemos participantes desde Brasil hasta el resto de Iberoamérica, con lo cual, bueno, pues es importante, ¿no?, que esto se conteste. Angélica. Bueno, nosotros en nuestra unidad la punción ecoguiada es muy reciente, hace muy poquito que estamos empezando con ella. Como os comenté en la presentación, empezamos canalizando midline y mini midline de forma, bueno, sin ser ecoguiada, y ahora mismo hay gente formada en colocar mini midlines, pero no formada a pie de cama, o sea, a base de practicar, que es lo que decimos siempre, ¿no?, que es que si no tienes suficiente formación o como la mejor manera es practicando. Y la ecoguiada ahora mismo estoy empezando yo y el futuro, bueno, tenemos programados ahí un par de cursos con gente muy aplicada de nuestro hospital en este sentido y apasionada, y la idea es formar al mayor número de personas de las unidades para obtener todos estos resultados de los que hablábamos, ¿no? La idea es ser lo más independientes posibles, porque nuestro hospital además tiene las características que os decía de que es un módulo independiente, el paciente tenemos que trasladarlo y la única opción que teníamos era la colocación de una PIC, con lo cual esto nos hizo mucho más independientes a la hora de la administración de medicamentos. No sé si aclaré así algo. Yo creo que sí. Hay algunas otras preguntas sobre cómo se forma el personal y cómo se forma en pandemia. Ahora mismo es verdad que también la pertenencia a sociedades científicas, como la que organiza este evento, es muy útil por la formación que ofrece. Después es verdad que hay muchísimos canales de YouTube. Yo en el 2014 ya empecé con mi canal de YouTube con imágenes de ecografía. Están empezando a estar, claro, pues con cierta antigüedad, ¿no? Pero es verdad que hay muchas formas ahora mismo de formarse y una de ellas es la vía online, ¿no? Ahora vamos a empezar una pregunta de Amanda Vázquez, que nos pregunta, según vuestra experiencia, ¿aumenta mucho el riesgo de tromboflebitis en midline en comparación con el PIC? A ver, yo quizás en este punto te tengo que decir que yo soy muy cauteloso a la hora de poner midline. Tengo bastantes reservas con él, sobre todo cuando no se utiliza un poco alegremente a veces con fármacos no compatibles. Y más a la luz de un artículo que sacó hace poco Marcia Ryder sobre un test en modelos ovinos de midline en el que se veía daño vascular endotelial bastante severo, incluso con infiltración, incluso con algunos supuestos medicamentos que eran a esas concentraciones compatibles con vía periférica. Entonces, es verdad que hay que ser muy cauteloso, especialmente con el midline convencional, porque la flebitis es muy difícil de ver, o incluso si hay infiltración al tejido de alrededor, no lo vamos a ver probablemente, a no ser que sea algo muy severo, y eso va a dejar una fibrosis en la vena que no sabemos en el futuro qué implicaciones puede tener. Entonces, mi recomendación siempre va a ser, el midline es una vía periférica,
hay que poner medicación compatible con periférica. Yo incluso a nivel personal, aunque las guías lo den como compatible, yo no estoy de acuerdo en administrar parenterales por un midline ni por una vía periférica. Creo que casi todas cumplen los criterios necesarios de ser administradas por vía central. Y cuando tú cumples todo eso y utilizas cada dispositivo para lo que es, o de momento está demostrado que es seguro para eso, los resultados que tienes son buenos. Evidentemente yo no sé cómo funciona igual en otros hospitales, pues que sean un poco más laxos o que tengan otra experiencia, que no digo que no sea posible, pero bueno, mi experiencia me dice que debemos de ser cautos más que nada porque no conocemos las futuras implicaciones que tiene eso para nuestros pacientes y a mí eso me preocupa. Sí. Cabe resaltar también que, al menos en España y en nuestro sistema hospitalario y en nuestro sistema de autonomías, hay muchísima diferencia entre unos hospitales y otros por la presencia o no de equipos de terapia intravenosa y por la desigual formación de todos los profesionales y de todas las unidades que conforman los hospitales en ese sentido, ¿no? Con lo cual sería lo deseable, por lo que hemos comentado antes, por los pacientes y su calidad de asistencia, que todos los hospitales contasen con unidades de terapia intravenosa y con disposición de ecógrafo, especialmente para los pacientes que tengan difícil acceso venoso, ¿no? Y eso es importante. Seguimos. Alberto García nos pregunta que qué opináis del acceso venoso ecoguiado en el medio extrahospitalario. A mí sí me gustaría comentar en ese sentido que en el medio extrahospitalario depende, claro, de la situación acontecida y de lo que podamos ver pues, y de la situación del paciente, si es un paciente traumatológico o no y si puede tener un acceso venoso disponible. Y después hay una cuestión importante en ese sentido. Yo creo que por mi contacto con el SAMUR, lo que nosotros vemos y suma es que depende mucho del operador, o sea, y de la pericia del operador con la experiencia con el ecógrafo, es evidente. Y después que hay otros métodos como el acceso intraóseo, que en un momento determinado puede ser mucho más efectivo, mucho más rápido, y después, una vez que tengamos al paciente estabilizado con un acceso intraóseo, bueno, pues en una situación de extrema urgencia, pues podemos hacer un acceso ecoguiado más permanente, ¿no?, que el intraóseo. No sé qué os parece. Pues Nosotros... Sí, perdona. No, yo quería comentar que en nuestro hospital, la unidad de hospitalización a domicilio, por ejemplo, utiliza los midline también en pacientes con tratamientos prolongados en los que las características del paciente lo necesitan y del tratamiento a administrar. En este momento creo que no se está haciendo ecoguiada, pero que la intención es incorporar también la punción ecoguiada en el domicilio, que ya sería medio extrahospitalario, con lo cual todo lo que asegure que le proporcione más seguridad al paciente, pues bienvenido sea. Sí, no, yo comparto, Julio, tu reflexión. Me parece que la vía intraósea también es una gran desconocida, tiene un papel muy importante y a veces cuesta mucho que en los servicios de urgencias o de atención extrahospitalaria se incluyan estos dispositivos porque no le ven utilidad. La gente a veces por falta de formación tiene miedo a usarlos, pero desde luego es algo que hay que tener muy en cuenta. Correcto. Y con respecto a la ecografía en domicilio, es que me parece que tiene todo el sentido. Si un paciente que es subsidiario de ser atendido en su domicilio lo tenemos que traer al hospital para canalizarle un acceso, creo que la atención domiciliaria pierde su sentido, ¿no? Todo lo que podamos hacer en el domicilio de los pacientes que les sea más cómodo para ellos, debemos hacerlo ahí. Y evidentemente la pericia del operador influye mucho, pero por eso sociedades como SEINAV están haciendo algo muy grande y muy bonito, que es unificar un poco y dar acceso a la formación a todo el mundo que desea formarse. Que a veces, bueno, en la enfermería tenemos como esa falta de apoyo a veces, ¿no?, de acceder a este tipo de formaciones, y es verdad que el COVID pues, nos ha dado la posibilidad de este tipo de charlas que a veces presenciales nos es más difícil acceder, pues hoy gracias a eso pues estamos 300 personas, ¿no?, aquí compartiendo conocimiento y eso es muy bonito. Sí, la verdad que es fantástico. Elena Castillo nos pregunta, ¿es posible la extravasación en un catéter midline? Posible, sí. Es más difícil, sobre todo si hemos hecho una buena canalización. Dejamos, como recomienda pues el INS, 2/3 del catéter dentro de un catéter de 20 centímetros. Si dejamos pues 15 centímetros dentro, es muy difícil que se extravase. Pero bueno, es posible, depende de muchos factores. A veces si hemos infundido algo a altas presiones, por ejemplo, el catéter se puede desplazar. Más probable es la infiltración que la extravasación. De hecho, el minimida en la ventaja grande que tiene frente al periférico corto
es que la extravasación es muchísimo menos frecuente, que sabemos que una de las complicaciones más frecuentes durante la terapia del catéter corto es la extravasación, porque precisamente queda muy poco catéter dentro del vaso y cualquier movimiento puede hacer que salga. Muy bien. La canalización, Ángela Autón nos comenta, la canalización del mini midline en venas del antebrazo, al ser canalizadas venas normalmente más pequeñas, ¿no presenta más incidencia de flebitis química que cuando se canaliza la vena basílica o la axilar? Sí, de hecho, con la incorporación de la función ecoguiada y pudiendo coger venas más profundas, hemos mejorado bastante esa situación. Efectivamente, al ser venas más superficiales y de menor calibre, observábamos más flebitis en ese sentido. Sí. Claro, por eso es importante seleccionar el tipo de terapia y el tipo de dispositivo, ¿no? Quiero decir, que tengas más flebitis si administras vancomicina por una vía periférica que por un MIDA encogido en basílica, no quiere decir que la vía periférica no sea una herramienta útil para determinadas circunstancias. Todo va a depender del contexto y de la medicación, y por eso es necesario gente muy formada que pueda tomar esas decisiones basándose en evidencia y no en experiencia. Fantástico. Sola Martín nos dice que en las guías de pacientes politraumatizados, y la verdad que nos lo aclara con guías, tras 2 fallos de canalización de accesos vasculares periféricos, el siguiente acceso es el intraóseo en el húmero o en la tibia, ¿no? Que opina lo mismo. O sea que muchas gracias. La verdad es que es fantástico, ¿no? Javier Hernán, es interesante el uso de acceso ecoguiado en la hospitalización domiciliaria, pero ¿realmente podría desbancar al uso de la vía subcutánea en pacientes paliativos domiciliarios que es tan extendida? ¿Tiene alguna ventaja más? Eso, Angélica, es posible que nos lo diga. Angélica, que es de su competencia total. Sí, precisamente hablábamos de esto. En vía subcutánea. Hablábamos. Yo contestaría un sí, pero no, ¿no? Por la experiencia que yo he tenido es un sí, pero no. Depende del paciente y depende de las circunstancias. Efectivamente, ¿no? Depende, nada desbanca a nada, ¿no? Todo depende de las circunstancias del paciente, de las circunstancias del medio en el que lo utilizas, de la medicación que tú vayas a utilizar, de la frecuencia de administración. La vía subcutánea es la gran olvidada, que también tiene su importancia y mucha. Y cada cosa para lo que es. Nosotros la vía subcutánea la tenemos muy potenciada, pero también vimos necesario la incorporación de las midline y las mini midline. Y nos da, por ejemplo, pues, otras oportunidades como las extracciones de muestras de sangre que no nos da la vía subcutánea. Entonces sí, no desbanca, a veces dudas, pero siempre encuentras la motivación o el motivo del por qué el uso de una o de otra. A veces no podemos coger una vía venosa en este momento y vamos saliendo del paso con la vía subcutánea. La vía subcutánea tiene unas aplicaciones muy amplias igualmente y luego retomamos la vía intravenosa. Entonces, ninguna desbanca a la otra, las dos tienen su campo amplio. Efectivamente, hay que tener en cuenta que el paciente paliativo tiene una longitud en su atención cada vez más grande, más extensa y va teniendo sus picos y sus recaídas, ¿no? Y donde puede necesitar una transfusión o antibioterapia en un momento determinado y después no utilizarla, con lo cual, bueno, pues es verdad que bueno, pues vamos a ir más ahora con la cantidad de pacientes, o sea, la mayoría de los pacientes son pluripatológicos, añosos y con múltiples ingresos que requieren pues varios tipos de atención, ¿no? Pues eso, habrá momentos en los que la vía subcutánea sea la más indicada y habrá momentos en los que necesitaremos una vía venosa. Sí. Aquí volvemos otra vez a la necesidad de profesionales formados en los accesos y en las terapias no intravenosas, sino en la administración de medicación, porque a veces queremos respuestas, queremos que nos digan esta patología, esta duración de tratamiento, esta medicación, y queremos que nos salga como ya en una aplicación de móvil el catéter o el dispositivo que tenemos que usar. Y luego la práctica clínica pues va mucho más allá, es mucho más flexible. A veces hasta tenemos que tener en cuenta pues, las preferencias del paciente. Correcto. Y que eso también es una cosa de las grandes olvidadas, y por eso es necesario pues, gente formada que tome esas decisiones, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de fijación, nos pregunta Virginia, qué tipo de fijación recomendáis en pediatría? Bueno, pues yo pediatría no es mi campo de experiencia. Una gran amiga mía pues sí trabaja con accesos vasculares en pediatría desde hace muchos años.
Y bueno, los dispositivos de fijación sin suturas, al principio se desconfiaba un poquito de ellos en pediatría, pues porque allí las vías son un tesoro. Pero bueno, se va viendo que son efectivos, y el problema es que no hay mucha disponibilidad de este tipo de dispositivos adaptados a la población pediátrica por el volumen. Casi todos son reutilizaciones de dispositivos de adultos en población pediátrica, y eso supone un problema porque ni la piel de un paciente pediátrico es la misma que la de un paciente adulto, ni los tamaños de esos dispositivos muchas veces son acorde, o el volumen del dispositivo, ¿no? Pero desde luego lo que está demostrado es que los dispositivos sin suturas en los accesos centrales, desde luego, disminuyen el riesgo de infección y disminuyen el riesgo de dislocación del catéter. Y un poco por extrapolación, ¿no?, se puede llevar esto a los accesos periféricos también. Muy bien. La verdad es que lo lamento muchísimo porque se nos está acabando el tiempo, y la verdad es que vamos a daros la posibilidad de responderos por escrito en el futuro y de poder realizar, y después todo este debate lo podemos continuar en Twitter, en el hilo y en el hilo de SEINAV, de la cuenta de SEINAV, y en otros muchos hilos en redes sociales. Y es verdad que vamos acabando esto. Yo quiero que no terminemos, ¿no?, con una apreciación de José María, ¿no? José María Pedroche nos comenta que le parece muy importante resaltar que la ecografía en el acceso vascular debe usarse tras una valoración del paciente y la elección del dispositivo más adecuado, ¿no? No debe usarse el ecógrafo para poder seguir canalizando periféricas cuando no podemos hacerlo por visualización y palpación, ¿no? Vamos a ver, sí, o sea, yo creo que tenemos que utilizar el ecógrafo como una herramienta más de las que tenemos a nuestra disposición, y seguir confiando en nuestra intuición clínica y demás, ¿no? Evidentemente nunca podemos dejar todo en manos de lo que pueda ser el aparato tecnológico, ¿no? Pero sí que es verdad que la cuestión tecnológica es la que nos va a ayudar a canalizar vías mejor, ¿no? Yo en los viajes de cooperación y demás que realizo, cuando no tenemos acceso venoso, evidentemente no tenemos ecógrafo, no tenemos sistemas de bioseguridad, tenemos catéteres que los utilizamos igual hace 25 años aquí, ¿no? Y se siguen utilizando en muchísimos países, ¿no? Con lo cual es verdad que no todos tenemos la gran suerte de disponer ni de la tecnología, ni todo el mundo tiene esa gran disponibilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto también es importante, ¿no? Pues quiero darle las gracias a Angélica y a Santiago, ¿no?, por la magnífica exposición, por el gran vídeo que nos han presentado, y la verdad es que, bueno, para mí ha sido un placer estar moderando esta mesa. Os pedimos disculpas a todos los oyentes y a los que nos habéis estado viendo en línea por los pequeños problemas técnicos, y esto es un directo y al final los directos tienen estas cosas, y bueno, pues ya también darle las gracias a SEINAV y a Camino por haberme invitado a moderar esta mesa. Gracias a ti, Nada, Julio. yo lo mismo, quisiera dar las gracias a Camino, a ti por estar con nosotros moderando aquí las preguntas. Yo estaría aquí una hora más o dos con vosotros porque esto me apasiona, y bueno, no, me encantaría poder estar hablando y resolviendo dudas y plantear las que yo tengo también, que yo también las tengo. Y nada, muchísimas gracias a SEINAV por esta oportunidad de formación, de compartir conocimiento. Y nada, espero vernos pronto en la siguiente conferencia. Yo también me gustaría dar las gracias a SEINAV y a ti, Julio, por moderar esta mesa. Ha sido un placer y yo personalmente me lo pasé fenomenal. Gracias, igualmente. Yo también he disfrutado muchísimo. Bueno, pues un saludo a todos los asistentes y nada, uniros a las siguientes ponencias que van a ser todas muy interesantes. Tenemos que seguir formándonos. Bueno, pues nada, pues eso, reitero las gracias a todos los que estáis ahí, a vosotros tres, ha sido fantástico, de verdad. Me parece que el listón ha quedado muy alto y bueno, han quedado muchísimas preguntas por responder. El interés que ha suscitado es grandísimo y esperemos responderlas. Entonces, si os parece, Angélica y Santi,
todas estas preguntas que tenemos las intentaremos colgar en la página web de alguna manera con vuestras respuestas, ¿no? Y así no alguien se queda con esas ganas, porque siempre si no te quedas, he preguntado y no he podido, obtener esa respuesta, ¿no? Lo que queráis. ¿Vale? Bueno, pues nos comprometemos a ello y además que sea en un plazo breve para que antes del próximo webinar del 12 de noviembre pues estén completadas y bueno, hacemos y empezamos como de cero. Os dejo nada solamente con una encuesta que os vamos a pasar ahora para que respondáis, porque esto es siempre, nosotros queremos seguir mejorando, queremos saber vuestras opiniones. Y nada, ha sido un gran placer y esperamos tener el mismo éxito o más. Os esperamos, por tanto, el 12 de noviembre con los equipos de infusión, seguridad en la terapia más allá del acceso vascular. Muchísimas gracias, buenas tardes y hemos aprendido hoy muchísimas cosas, pongámoslo en práctica y si tenéis un ecógrafo os recuerdo que es de todos los profesionales, de todos es de todos. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima.